Buenas tardes a todos nuestros hermanos en la asamblea de Temuco y a los que nos visitan de otros lugares también. Veo hermanos de Honduras, de California también. Saludos. Nueva York. Hay otro República Dominicana por ahí también. Quisiera compartir una presentación, pero antes vamos a leer en Lucas capítulo 1. Vamos a dar lectura a algunos versículos que es el estudio que hemos ido siguiendo. El libro de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por allí quedamos la vez pasada, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió no le podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Es interesante ver la reacción de Zacarías. Ya vimos que el ángel le dijo que no tuviera temor después de 400 años de silencio. Dios habla y dice varias veces a varias personas que no tengan temor, no tengan miedo. No le tengamos miedo, hermanos, a las cosas espirituales, a las cosas que muchas veces nos sorprenden. No tendrían por qué sorprenderlo las cosas espirituales, las cosas que están fuera del control de este mundo, las cosas sobrenaturales, porque pertenecen a Dios y nosotros somos hijos de Dios. Lo extraño sería que no nos sucedieran cosas sobrenaturales o no nos sucedieran cosas espirituales. Si somos creyentes, somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en control de todas las cosas. Entonces lo extraño sería que no nos ocurrieran cosas espirituales. Pero después de todo el discurso que le da el ángel a Zacarías, que va a tener un hijo, que le va a poner por nombre Juan, que iba a haber gozo, alegría en el pueblo, y todo el currículum, por decirlo así, de Juan, en el versículo 18, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Parece que él se queda pegado en la primera frase del ángel. No temas, tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth va a dar a luz un hijo. Y ahí Zacarías quedó pegado, como que no escuchó el resto del discurso, quedó pensando, y da la impresión que estaba esperando a que el ángel terminara su discurso, su mensaje, para él interrumpirlo de inmediato con la pregunta: ¿cómo será esto? Diferente hubiera sido la historia si el ángel da este mensaje
y Zacarías hubiera dicho, hágase conforme a la voluntad de Dios, pero fue incrédulo. Y a veces la palabra incredulidad se disimula o se dice con otra palabra más bonita, que es la palabra duda. Y a veces somos incrédulos y decimos, estoy dudando. Pero la palabra que ocupa la Biblia es la incredulidad. Y la incredulidad es más allá que la falta de fe. Y la incredulidad es un pecado para el creyente. Y podemos ser creyentes salvados por la gracia de Dios y tener este pecado de la incredulidad, no creerle a Dios. ¿Cuándo comienza eso? Desde el comienzo, en Génesis, cuando Dios le dice a nuestros padres, Adán y Eva, que no comieran del fruto. Y después aparece la serpiente, Satanás, y le dice que coman porque no van a morir. Y tenemos las dos opciones, la palabra de Dios por un lado y la palabra de Satanás por el otro lado. Y nuestros padres eligieron la palabra de Satanás. Y a veces nosotros caemos en el mismo pecado de hacerle más y darle más importancia a la palabra del enemigo, a la palabra de Satanás, que a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, para Dios no hay nada imposible. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es un Dios de milagros. Y obviamente hay que tener los cuidados y los resguardos de no caer en el extremismo y en el vicio de estas cosas que algunas religiones han caído. Y la gente va en masa siguiendo sanidad corporal, en vez de ir por la sanidad espiritual, la salvación del alma. Pero en nuestro afán a veces de dar esta doctrina de que la importancia es el alma y la predicación del evangelio al alma, al darle a veces la importancia y dejar de lado lo otro, pensamos que no es verdad. Pensamos que la sanidad del cuerpo ya pasó. Y las personas que me conocen o los hermanos que me conocen saben que Dios me sanó de una tetraplegia, de una tetraparesia. La palabra bíblica que se utiliza allí es paralítico. Los doctores dijeron que no iba a volver a caminar, del cuello para abajo, paralítico. Pero Dios dijo otra cosa. Es un Dios de milagro, Dios no cambia. Y entre más doctores digan que algo es imposible, mayor gloria para Dios. Mayor gloria para Dios. Que digan no hay ninguna operación que pueda servirte, mayor gloria para Dios que lo hizo sin intervención quirúrgica. Y los doctores en su sabiduría, obviamente humana, que hay que agradecerla también, y algunos se olvidan de eso, de agradecerle a los doctores. Yo no me olvido, le agradezco a los doctores, hacen su parte, la sabiduría de ellos ha sido dada por Dios. Hemos leído este libro de Lucas, que es el médico amado, era un doctor en su época, y ellos hacen su parte, pero lo imposible lo hace Dios. Y aquí vemos que humanamente, médicamente, hay una mujer que no puede tener hijos. Es imposible que tenga hijos por dos razones. Una, que es estéril. Y la otra razón es que de edad avanzada. Y hay hermanas a veces que se preocupan pasando cierta edad porque tal vez no van a poder tener hijos. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Si Dios quiere hacer algo en nuestro cuerpo, Él en su soberanía, libremente, lo puede hacer. Y a veces no le creemos a Dios. Somos incrédulos. Aunque somos creyentes, predicamos el Evangelio para los incrédulos, que crean el Evangelio. Pero a veces nosotros, siendo creyentes, somos incrédulos a la palabra del Señor. El Señor perdona nuestros pecados y también obra en sanidad en nuestros cuerpos, milagrosamente, poderosamente, y para su honra y para su gloria.
Y acá vemos a un hombre que quedó, parece, pegado en esta parte. No le importó todo el mensaje del gozo, la alegría, el regocijo y todo lo que iba a hacer Juan. Él quedó pegado en lo primero: vas a tener un hijo. Y quedó pensando. Y vemos que lo primero que sale de sus labios es el pensamiento de su corazón. ¿Y cuál era el pensamiento de su corazón mientras el ángel daba el discurso? El pensamiento de su corazón es: ¿cómo será esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Así que vamos a ver el contexto un poco. De este varón de Dios, Zacarías. Lo vimos donde él está en la visión y vimos que él estaba en un lugar de privilegio importante para Dios. Era un hombre totalmente consagrado. Cualquier hermano quisiera compararse a Zacarías. La gente estaba esperando afuera. Había una expectativa. Estaban esperando qué había pasado porque demoraba mucho, como lo hemos leído. Y este hombre era padre de Juan el Bautista, es fiel sacerdote, una de sus características, era justo delante de Dios. Leímos también en otra oportunidad que andaba irreprensible con su esposa, nadie tenía que decir nada de él, absolutamente nada. O sea, un ejemplo para nosotros. Él no tenía que tener miedo de que alguien hablara mal de él. Irreprensible. Y guardaban todos los mandamientos, todos. Un ejemplo de persona. Cualquiera lo quisiera tener en su congregación a Zacarías. Ministraba ante el altar del incienso, lugar de privilegio espiritual. Él representaba los ruegos, las súplicas del pueblo. Cualquiera hubiera dado para estar allí, en el lugar de él. Iba a estar en el santuario, un hombre de Dios, un hombre de adoración. Zacarías fue un siervo fiel, obediente, y obviamente ansiaba la venida del Mesías. Y esto quiero que reflexionemos, hermanos, porque es, como dije al principio, y nos cuesta a veces decirlo, es un pecado la incredulidad. Podemos hacer todas las cosas que a Dios le agradan, pero, ese pero lo subrayé, mayúscula, otro color, todo, porque ese pero es importante, pero ser incrédulo. Todas las cosas, ya vimos el listado de Zacarías, todas las cosas que él hacía, pero ser incrédulo. ¿Podemos nosotros estar en esta situación de estar en las cosas del Señor, estar en las cosas espirituales, saber de Biblia, saber un poco más de doctrina, saber más que muchas otras congregaciones? El Señor nos ha bendecido eso, que no nos envanezcamos tampoco por saber más que otros hermanos, porque al que más se le da, más se le pide también. Hay una mayor responsabilidad de las verdades que a nosotros se nos han enseñado y hemos seguido. Así que hacemos todo lo que al Señor le agrada, pero aún así podemos caer en este pecado de la incredulidad. Es peligroso. Es algo serio. Le pregunta el ángel entonces: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Acaso esto no se sabía cuando él entra allí al lugar? Se nos dice ya que eran de edad avanzada. Se sabía. Y a veces nosotros estamos haciendo una oración y cuando Dios responde, yo obviamente lo digo por experiencia, una vez estaba orando por una tía, algo difícil, y estaba orando con fe. Y realmente terminé la oración cuando quedé tranquilo que Dios iba a hacer algo en el cuerpo de ella, en sanidad. Y quedé tranquilo. El Señor me dio tranquilidad en mi espíritu. Y luego, al otro día, me avisan que la tía está bien, que mejoró milagrosamente. Y mi reacción fue sorprenderme.
Y yo mismo, en el mismo momento, dije, qué incredulidad, qué incredulidad. Oré con fe que el Señor iba a orar, que el Señor le iba a sanar. Y cuando me avisan que se sana, me sorprendo. ¿Por qué sorprenderme? Si yo ya sabía que era imposible que se sanara. Pero el Señor obra, el Señor nos habla. La incredulidad es algo que se apega a nosotros. A veces queremos cosas espirituales, pero arraigados en la carne, en el viejo yo, en cómo veíamos las cosas antes. Obviamente las sanidades médicas, cuando uno es inconverso, lo pide a Dios por misericordia, a veces Dios contesta. Pero ahora somos hijos de Dios. Tenemos el tremendo privilegio de tener la seguridad que estamos orando a nuestro Padre. Y si pedimos algo conforme a su voluntad, Él va a responder. Si pedimos algo sin dudar, que no haya duda en nuestro corazón, que no haya incredulidad. Y me disculpo por ser autorreferente, pero es el caso que conozco más de cerca. Cuando los doctores decían que obviamente era imposible que un paralítico se recupere, habían hermanos que oraban por mi recuperación, que el Señor me levantara de esa cama. Y habían otros que decían, sí, pero el doctor dijo que era imposible. Y los hermanos más de más avanzada edad decían, pero por eso estamos orando, por lo imposible. Y eso es lo que tenemos que entender cuando oramos por algo. No tenemos que guardar ninguna duda en nuestro corazón. Sabemos que el Señor, pase lo que pase, va a ser la voluntad del Señor, lo sabemos. El Señor usó en el huerto de Getsemaní una frase, que se haga tu voluntad, pero Él es Dios, el Señor es Dios, sabía todo lo que iba a pasar. Nosotros no lo sabemos. Nosotros pedimos algo conforme a lo que queremos. Si tenemos un familiar enfermo y no es creyente, estamos pidiendo porque el Señor lo sane, que le dé otra oportunidad, que tenga misericordia de su alma, que pueda escuchar nuevamente el Evangelio, conforme a su voluntad. Es castigada la incredulidad. Se le dijo aquí a Zacarías, quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y eso a veces nos pasa, cuando hay subrayo yo a su tiempo. A veces queremos que las cosas pasen luego, ya, ahora. Estamos en una sociedad que todo se acostumbra a que sea ahora ya. El microondas, las cosas instantáneas, hay algunas cosas de alimentos que antes se demoraba un largo proceso para que lo tuviéramos en la mesa, ahora es todo instantáneo, todo rápido, todo ya. Pero los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Y el tiempo de Dios es el mejor, el tiempo de Dios es el perfecto. Si estás orando por algo y todavía no ha acontecido, no desanimes, no desanimes. El Señor habló de una mujer que acudía a un juez injusto. Vez tras vez esta mujer acudía hasta que le hiciera justicia y no se desanimaba una y otra vez hasta que el juez injusto dijo, esta mujer me es molesta. Yo me pregunto si hemos alguna vez importunado a Dios con nuestra oración, si lo hemos importunado, porque para que el juez dijera, esta mujer me molesta, tiene que haber ido insistentemente una y otra vez. Orad sin cesar, dice el Señor. Y a veces nosotros oramos, y bueno, el Señor nos responde, y nos cansamos, nos desanimamos, y agregamos una frase que pareciera muy espiritual. Bueno, tal vez la voluntad del Señor no sea que se mejore. En apariencia parece espiritual, pero el Señor nos invitó una y otra vez a orar, a persistir en la oración, a orar sin cesar. Y el Señor en su soberanía nos va a mostrar de manera fuerte y consistente cuando algo no es su voluntad. Le pasó a Pablo, 3 veces he orado y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y ahí uno entiende entonces, bueno, hasta ahí el Señor dijo no. Pero antes de eso oraba Pablo, oraba. Pero no desanimarse a la primera cuando no vemos resultados. El Señor le dijo a una higuera que se secara y subieron a Jerusalén, descendieron después de Jerusalén. Al otro día de nuevo subieron y ahí recién la higuera se secó. No fue en el mismo día. Al otro día Pedro dijo, mira, la higuera que maldijiste se secó. Y el Señor les tiene que hablar nuevamente. Si tuvieres fe y no dudares en tu corazón, sino que creyeres que lo que estás pidiendo va a ser hecho, eso es fe. Pero a veces pedimos y en nuestra mente circulan en los diagnósticos médicos y estamos pidiendo y circulan las circunstancias que nos rodean. La incredulidad y se pega a nuestro espíritu, se pega eso. Hay que reprenderlo, hay que sacarlo. Es como Adán y Eva. Podemos criticarlos allí. Miren, ve, Adán y Eva obedecieron la palabra de Satanás y no de Dios, pero a veces nosotros hacemos eso. Porque Dios en su palabra dice tantas cosas que Él puede hacer y son todas cosas imposibles. Es imposible que el mar se abra. Es imposible que una ciudad caiga por tocar trompeta solamente. Es imposible que llueva por la oración de un hombre. Es imposible. Pero Dios lo hace. Y a veces entonces vuelvo a la idea que oramos, puede ser que sea una oración sincera, estamos orando sinceramente por algo, pero dentro de nosotros guardamos eso, el pensamiento humano. Y por eso es que hay sorpresa cuando las cosas ocurren. Entonces, Dios castiga nuestro hablar y nuestro oír a Dios. Y es interesante que algunos piensan en solamente la mudez de Zacarías. Quedó mudo, pero también él quedó sordo. Por eso ahí anoté el versículo del 62. Dice, entonces le preguntaron a Zacarías, entonces le preguntaron por señas a su padre, ¿cómo le quería llamar? Y ahí él pide una tablilla y anota que su nombre será Juan. Zacarías quedó mudo y por el contexto del 62 vemos que quedó sordo. Le preguntaban por señas también a él, cómo quería llamar a su hijo. No podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Y allí también subrayé, no creíste en mis palabras. Entonces nosotros, hermanos, tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Esta tenemos que creer. Puede ser que uno toma el periódico y al periódico le cree, al diario le cree, a las noticias de la televisión le cree. Vienen tiempos malos y le creemos. Pero la palabra de Dios habla tantas cosas que para el creyente vienen tiempos buenos. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, ¿le creemos a la palabra de Dios o a la palabra del hombre o a la palabra del enemigo? Vienen tiempos de escasez, dice el mundo, dice las noticias, dice el periódico. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? No he visto justo desamparado, ni su siervo que mendigue pan. El Señor nos provee. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces ahí yo tengo las decisiones también. ¿A qué le creo? ¿A qué le creo? Y puedo caer en esto de que mi hablar, por mi incredulidad, quede mudo. No tenga testimonio, no tenga palabra que contar. Hay consecuencias. Él puede cerrar nuestros oídos. ¿Para qué el Señor nos va a hablar si nosotros no estamos creyéndole? Cierra nuestros oídos a Dios, aunque Él nos está hablando claramente. Su palabra no tiene dudas. Es clarita la Biblia. La Biblia siempre habla, ¿es o no es? Dios siempre ha sido así.
No se anda a medias tintas, como decimos nosotros. No es ahí ambiguo, es claro, es tajante y es dura la palabra, pero es verdad. Dura es esta palabra. Dijeron los mismos discípulos al Señor. Así que la incredulidad cierra nuestros oídos a Dios. Dios nos habla claramente en su palabra. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Corta la comunión con Dios, obviamente, y a todo el mundo espiritual, a todas las cosas espirituales. Este hombre, Zacarías, tiene una visión de ángeles. Es una visión de ángeles. Los ángeles siguen obrando, siguen trabajando, hay un ministerio angelical. El creyente tiene esta conexión con los ángeles. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, que nuestro pie no resbale. Pero a veces nos sorprendemos de alguna cosa espiritual. No debiera sorprendernos. Y no hay nada que predicar, porque la predicación del Evangelio es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a predicar de un Dios que es un Dios de milagros o es un Dios de los imposibles, si yo en realidad no creo y no tengo ningún testimonio de que Dios haya hecho algo imposible en mi vida, de que yo haya orado por algo imposible y Dios me haya escuchado y haya respondido mi oración, si yo no le creo a Dios? Si no tengo un sueño espiritual con Dios y Él me ha respondido. A veces a los jóvenes les preguntaba en un momento que me dijeran un sueño espiritual para orar. Y muchos hablaban de carreras universitarias, de buenos trabajos, de tener un buen pasar en la vida. No es un sueño espiritual. Personas ateas, personas del mundo, personas inconversas, personas de mal vivir, pueden sacar una carrera universitaria, pueden tener un buen pasar en la vida, pueden tener un buen trabajo. Eso no es un sueño espiritual. Sueño espiritual es que el creyente solamente lo puede hacer. Obviamente, todo lo que haga el creyente es con la ayuda, el poder del Espíritu Santo. Somos vasos de barro. El Señor, ya perdí la cuenta cuántas veces ha desarmado este vaso. El alfarero celestial desarma el vaso y lo hace de nuevo. No me gusta cómo está quedando, me dice. Me dice y me desarma completamente. Y me vuelve a hacer. Así que los oídos y la lengua queda paralizada ante la incredulidad. Y el ángel le dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel. Meditaba en esto la vez pasada igual. ¿Qué pensarán los ángeles de nosotros? Hubo una oportunidad donde una parte del cielo se reveló. Satanás y sus ángeles fueron echados de la presencia de Dios, una parte del cielo. Pero los demás ángeles que quedaron, ángeles que se mantuvieron allí con Dios, ellos obedecen a la palabra de Dios. No está en ellos nada malo. ¿Qué pensarán del ser humano? De que livianamente desobedece a Dios, de que Dios le da una palabra tremenda y hay incredulidad en Zacarías. Y vuelvo a decir, no lo podemos de ninguna manera juzgar. Podemos ser peor que Zacarías. Tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien nosotros en estar atentos a la palabra, es segura. Es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, ahí está. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y a veces podemos andar en oscuridad. Entonces, ¿le creemos a Dios? ¿Creemos la palabra de Dios? ¿O andamos por la de nosotros nomás?
y hay incredulidad, porque le hacemos más, prestamos más oído a lo que dice un periódico o un libro. Es increíble cuántos hermanos incluso fueron a leer algunos libros que aparecieron hace unos años atrás, pensando que eran verdad, que habían descubierto una nueva revelación que estaba fuera de la Biblia y que ahí lo decía el libro. Mentiras, fábulas artificiosas. El consejo que nos da la Escritura. Leamos allí en Hebreos. En Hebreos. Capítulo 3, versículo 12. Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El Dios vivo. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Señor resucitó al tercer día, victorioso de entre los muertos. Es una verdad que la creemos. Y hay que tener fe para creer que una persona después de 3 días volvió a la vida. Sin ninguna duda. Y aquí el ejemplo que le está dando en Hebreos, después de haber dicho que el Señor Jesucristo era superior a Moisés, era superior a los ángeles. Ahora le está hablando de Josué, del reposo. Y hubo en estos hombres en israelitas que son un fiel reflejo de nosotros también, hubo corazón de incredulidad. Y la palabra que ocupa es fuerte, es fuerte. Dice que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad. Y sabe que todo lo que no proceda de fe es pecado. Y la duda es otra palabra para decir que somos incrédulos. Y la incredulidad también es pecado. El Señor nos libre de este pecado. Veámoslo así como un pecado. El pecado de la incredulidad. Hay un pasaje también que habla de esto. Dice allí en Hebreos, el versículo que sigue, el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nuestro corazón, hermanos, puede ser endurecido. Lo vemos en la Escritura, el corazón de Faraón fue endurecido. Y sabemos en el lugar que está Faraón. Nosotros somos creyentes, somos, somos salvados, pero podemos caer en estas cosas de incredulidad, de pensar que Dios puede obrar, pero, le agregamos el pero hasta cierto punto. O sea, sí, Dios puede obrar, puede recuperarme un poquito, porque los doctores dijeron que sí podía haber recuperación un poco. Pero el llegar a un discernimiento de decir, aunque digan que no se puede. En la mañana recibí una noticia, un hermano del Perú, afectado al corazón, un infarto. No habían doctores, no habían especialistas, había que trasladarlo de aquí para allá. Pero había que orar. Que el Señor tuviera misericordia de los hermanos allí, porque es un hombre de Dios, trabajándole al Señor, entregándole palabra a sus hijos, que tuviera misericordia. Y hoy día recibí la noticia, toda la operación salió bien, y médicamente dijeron que tenía mucho tiempo más para vivir.
Y quedan las preguntas, quedan las preguntas. Y se hacen algunas preguntas los hermanos. Dicen, ¿y si no hubiéramos orado? Siempre quedan esas preguntas. ¿Y si no hubiéramos orado? ¿Se hubiera salvado el hermano? ¿Se hubiera mejorado? Yo me hago esas preguntas y siempre me respondo lo mismo. Obviamente que sí. La oración es poderosa, es un arma espiritual. En Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fijémonos en el contexto que está pasando esto. El Señor resucitó de entre los muertos, con pruebas indubitables de su resurrección, suelto los dolores de la muerte. Es tremendo lo que pasó, y lo vieron, y luego fue alzado al cielo. Y dice el versículo 17, estamos hablando de personas que estuvieron con el Señor, cerca al Señor, creyentes, y cuando le vieron, le adoraron, así como Zacarías, un adorador también. Pero agrega un pero algunos dudaron. Así que el Señor ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, que quitemos toda incredulidad de nosotros. Ahora todo no es todo malo. Hubieron personas incrédulas que el Señor las ocupó. Y los tenemos ahí. Abraham, cuando le dijo que sería padre de una multitud, mira, el Señor tuvo que hablarle y decirle, mira las estrellas del cielo, la arena, así va a ser tu descendencia. Trató de ayudarlo, trató de poner en su mente algo visual para que entendiera la generación que venía detrás de él, y le cambió hasta el nombre, Abraham, padre de multitudes. Pero él no tenía hijos. Es un asunto de fe. Él creyó, Abraham creyó, no dudó ni por su avanzada edad, no dudó por nada, él creyó. Su esposa se rió también, porque era ya de avanzada edad, y por eso su nombre le recordaba también, Isaac significa risa. Cada vez que veía a su hijo o lo nombraba, se acordaba, risa. Ella se había reído de la palabra del Señor. Moisés, en la zarza ardiente, el Señor le da todo el plan y él comienza a poner excusas porque no cree que es la persona indicada para llevar a los israelitas a la liberación de la esclavitud de Egipto. Y los israelitas también varias veces fueron incrédulos. Gedeón, también vemos en él incredulidad. Pidió varias veces señal a Dios. Y Tomás, justo no estaba él el día que el Señor apareció, así que él dijo, si no viere las marcas, si no metiere mi dedo, que son las mismas palabras que el Señor ocupa para decirle a Tomás después, que pusiera su mano allí, que metiera su dedo en su mano y fuera creyente y no incrédulo. Entonces nosotros cuando decimos usted es creyente, puede haber un hermano que sea salvado, que tenga vida eterna, pero que tal vez todavía esté arrastrando la incredulidad. Tenemos que entender que hemos pasado del mundo terrenal al mundo de lo imposible, al mundo de Dios, donde las cosas imposibles pueden pasar, que no tienen que ser extrañas para nosotros, cuando suceden cosas imposibles, cosas milagrosas, cosas que la gente se sorprenda, y cuando la gente se sorprenda y nos mira a nosotros, digamos, es Dios, y no llevarnos la gloria a nosotros, es Dios, toda la gloria, la honra para Dios.
Y pueden pasar estas cosas. Vuelvo a leer Hebreos capítulo 3, y con ese texto termino. Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no nos apartemos, que nos apeguemos al Señor cada día más, que tengamos fe y que podamos creer que las cosas imposibles pueden suceder en el mundo de un Dios soberano. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.